Ya, esto con los préstamos informales, pero el tema central hoy día en Mirada Económica tiene que ver con otro tema tan sensible como es la banca. Estamos hablando del Servicio Nacional del Consumidor. Tenemos acá en el estudio al nuevo director del CERNAC, Lucas del Villar. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás, Andrés? Gusto saludarte. A ver, quizás lo principal. Llevas pocos días en el cargo, obviamente uno no puede quizás entrar al detalle, porque ¿cuánto? ¿10 días? Cuarto día. O sea, no se puede tanto... Ni una semana. Sí, por lo menos un diagnóstico, un barniz de lo que encontraste en el Servicio Nacional del Consumidor. Tú fuiste subdirector en la anterior administración de, si no me equivoco, Juan José Ossa. Estuve con Juan Perigonio, Juan José Ossa y con Ernesto Muñoz también. Ya. A ver, lo principal aquí es implementar la famosa reforma al CERNAC. Así es, ese es el gran desafío que tiene el CERNAC. Que, según muchos expertos, el Tribunal Constitucional le sacó o le limó los dientes, podríamos decir, y le cortó las uñas, según algunos. ¿Cómo ve el nuevo director del CERNAC estas opiniones y el panorama, cómo se ve en este tema? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente el Servicio Nacional del Consumidor estuvo tramitando durante 4 años una reforma muy estructural, porque entraba precisamente en aquellos temas donde las atribuciones supuestamente que iban a ser complementarias a las que ya tiene el CERNAC, que conocemos más, digamos, cotidianamente, como es la tramitación de los reclamos, como son las denuncias de interés general, las que aplican multas, las demandas colectivas, pero también donde están estas mediaciones colectivas y los ministros de fe, que salen a la calle y muchas veces levantan estas infracciones, venían reforzados con, digamos, esta gran reforma que incorporaba digamos, un número importante de atribuciones en materia normativa, también en materia de fiscalización, reforzada la demanda colectiva y también integraba otras funciones que eran relevantes para el quehacer de Pero no sanciona, según el Tribunal Constitucional. Pero no sanciona, exactamente. El Tribunal Constitucional señala que hay 2 facultades que quedan fuera, digamos, una es sancionatoria y otra es normativa, que ya estaba, digamos, matizada con informes favorables de las contrapartes técnicas, que era la superintendencia, digamos. O sea, estaba limitada a un visto bueno de la superintendencia para dictar alguna normativa, y ahí la discusión de fondo es, bueno, si puede dictar la normativa que establece el consumidor, que es de rango legal. Y bueno, el fallo, la verdad es que no dejó a todos contentos, como todos los fallos, pero lo cierto es que un servicio como el CERNAC lo que tiene que hacer es implementar la política pública, es poner, digamos, en ejecución esta ley y, por tanto, desplegar todas las facultades que sí son muy robustas, que entrega el legislador al CERNAC, principalmente la demanda colectiva. Aquí hay que recordar que la demanda colectiva es el único instrumento en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, que permite que una sola solución, en un solo tribunal, digamos, se establezca una indemnización para todos los consumidores afectados, y además se pueden aplicar multas que pueden llegar hasta los 40 millones de dólares. Lucas, en esta misma mesa estuvo Ernesto Muñoz, justamente cuando se aprobó el proyecto de ley, cuando también salió lo del Tribunal Constitucional, y él dice, a ver, sin poder normar y sin poder sancionar, derechamente el proyecto pierde mucha fuerza. No que el CERNAC, el proyecto pierde mucha fuerza, y este CERNAC que queríamos mucho más robusto, no. ¿Qué dice el nuevo director del CERNAC? Mira, estamos comparando lo que dice una autoridad con la otra. Sí, es verdad. En el mismo cargo. Mira, es verdad que se eliminan 2 facultades, pero hay que, digamos, desde el punto de vista técnico, entender qué significaba la facultad. Una era una normativa que necesitaba el visto bueno de la superintendencia y que no podía, como la dictaba solamente un director de servicio, no podía sobrepasar el ámbito legal, ni menos el normativo que tiene el presidente de la República. Entonces era un ámbito bastante acotado. La facultad que sí va a tener el CERNAC es de proponer al presidente de la República, a través del Ministerio, dictar normativa o derogar aquella que de alguna forma conculque los derechos de los consumidores. Es decir, va a proponer públicamente que se dicte normativa que beneficie estos intereses de los consumidores, y eso es de rango legal, reglamentario y todo aquel que requiera la legislación para mejorar este estándar de protección al consumidor. Puntualmente el tema de sancionar sigue ahora cobijado, podríamos decir, en los juzgados de policía local. Exactamente. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de que sea en un juzgado de policía local y no, uno lo piensa como consumidor, en un órgano que es especialista como el CERNAC? Porque un juzgado de policía local ve desde los partes que sacan carabineros hasta esto. Entonces uno dice, a ver, yo prefiero mucho más que esté un órgano especializado. Bueno, es una forma de verlo, pero lo cierto es que uno lo ve como consumidor. El único órgano especializado en materia de protección al consumidor que conoce cerca de 12.000 causas al año son los juzgados de policía local.
Los juzgados de policía local se han formado en capacitaciones, han tenido instancias con el mismo CERNAC incluso para conocer. Hay jueces de policía local, que escriben en materia de protección al consumidor, que generan la doctrina. Pero lo cierto es que aquí no hay que perderse, porque hay dos posibilidades en la misma ley, con la reforma, digamos, aprobada. Existe la posibilidad de ir a un juzgado de policía local o de ir ante el mismo CERNAC. El CERNAC lo que busca es la multa. El CERNAC no puede interpretar los contratos y no puede determinar indemnizaciones. Si es que yo tengo un caso individual que va ante el CERNAC va a discutir la multa y al consumidor no le importa si es una autoridad política o judicial la que aplica la sanción a la empresa. Lo que le importa es que le indemnicen su problema de consumo, digamos, que lo resarzan, que lo resuelvan, que le anulen la cláusula si es abusiva o las condiciones generales. Y en ese sentido, el juzgado de policía local es mucho más eficiente, eso está demostrado por los plazos de tramitación, además tiene imperio directo para ejecutar esa resolución y por lo mismo puede determinar la nulidad de las cláusulas, las indemnizaciones en ese mismo acto. En cambio, en el caso del procedimiento administrativo, el consumidor tenía que esperar que se resolviera ese procedimiento administrativo, que además tenía recursos judiciales para recién entrar a discutir su indemnización. Es decir, lo alejaba mucho más de la solución. Nuestro sello, nuestro énfasis en el CERNAC es la eficacia y defensa del consumidor. No nos importa la discusión teórica, ideológica, lo que nos importa es que el consumidor resuelva su problema a la brevedad posible. Porque en el planteamiento también te vuelvo a la conversación sobre uno como lo ve como consumidor. Uno también ve un gobierno que, a ver, por nombres, vamos a decir, por nombres solamente, un gobierno más amigo de las empresas. Entonces uno dice, a ver, el CERNAC me encantaría que fuera bastante más fuerte, sobre todo en un gobierno como este. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo te puedo dar cifras, digamos. La Polar repactó durante 10 años. 1 millón de personas. 1 millón de personas. El año 2010 se iniciaron las primeras, digamos, demandas y revisiones de cláusulas abusivas a los contratos de adhesión. En el mercado financiero, en el mercado de telecomunicaciones, en el mercado de salud, en mercados de educación. Entonces, esa afirmación en abstracto puede ser, digamos, lo que algunos piensan, pero lo cierto es que los hechos... No, uno lo ve porque ciertos ministros, representantes, vienen del mundo empresarial. Entonces uno dice, deberían tener una sensibilidad más cercana hacia ese sector. Sencillamente te lo planteo de esa forma. Bueno, yo lo que puedo decir es que el tiempo que me ha tocado trabajar en el CERNAC, solamente en mediaciones colectivas, por ejemplo, se obtuvieron 8.000 millones de pesos en compensaciones directas a los consumidores en plazo brevísimo. Estamos hablando de más de 300 mediaciones colectivas y eso es un éxito. Es más, en foros internacionales el CERNAC presenta esta cifra y está por sobre países desarrollados, digamos. Antes de ir al tema de las compensaciones, porque obviamente el tema de las famosas 7 lucas del papel confort lo vamos a tocar en minutos. A ver, también hay un elemento, hay que ver el vaso un poco medio lleno. El tema fiscalizador, que no existía hasta esta ley. Antes el CERNAC no podía fiscalizar, no podía, por ejemplo, por mutuo propio mandar, porque prácticamente no tenía fiscalizadores, entonces no podía mandar a una persona, a ver, tengo esta denuncia, ir para allá, ser prácticamente una suerte de ministro de fe. Sí, exactamente. Ahí... Dime tú. No, efectivamente, habían dos aspectos que son muy relevantes. Lo primero es que el CERNAC cuenta con mucha información. Recibe más de 300.000 reclamos al año. Tiene consultas por sobre los 500.000 al año. Entonces, acumula mucha información que es necesario de alguna forma monitorear los mercados, mejorar la transparencia y buscar las posibles infracciones para sancionarlas. De ese punto de vista, recordemos que el año 2012 el CERNAC Financiero incorporó a los ministros de fe. Los ministros de fe son funcionarios que pueden levantar actas y que tienen presunción de veracidad en un tribunal, tanto colectivos como individuales, o sea, los jueces de policía local y estos juicios colectivos que hemos explicado. Pero además, con la nueva ley va a poder fiscalizar. Esto es una fiscalización que se puede dar en terreno, pero también a través de los mecanismos tecnológicos. Y esta fiscalización también es necesaria y es un aporte importante, una facultad para que el CERNAC pueda, en determinadas infracciones que son un poco más complejas de detectar, llevar a cabo este rol donde además se genera otro efecto, que es que mejora el estándar técnico del mismo organismo porque se sube su escala fiscalizadora, se genera también un cuerpo más técnico en relación a una fiscalización donde está pendiente obviamente esta implementación, pero sin duda que sumado a las otras herramientas que establece la ley, mejora el estándar de protección al consumidor. A ver, Lucas, vamos al tema de las famosas 7 lucas del confort. ¿Qué va a pasar con estas 7 lucas? Porque han pasado mucho tiempo, meses, años, y la plata sigue ahí durmiendo en una cuenta del Banco Estado, la gente le echa culpa que a Sutano, a Mengano. ¿Qué va a pasar? Porque al final sé que, a ver, ¿qué tiene que ver o el CERNAC aquí? Hay un tema de la Corte Suprema que
al final detiene cualquier cosa que puedan hacer ustedes. Exactamente. Bueno, los temas judiciales son siempre complejos de explicar. Los tiempos de los tribunales de justicia no son los tiempos de los consumidores, obviamente hay que esperar que se resuelvan estos temas, pero para explicarlo en simple, lo que ocurrió acá es que una empresa, el CERNAC y 2 asociaciones de consumidores llegaron a un acuerdo para compensar a todos los chilenos mayores de 18 años respecto de un cartel, de una colusión de empresa que es reconocido, digamos, por esta misma empresa. ¿Y qué ocurrió? Que un grupo digamos, una asociación de consumidores. Sí, pero más que una asociación de consumidores, indígena. Recordemos exactamente que 50 o más consumidores que se vean afectados pueden contratar a un abogado y ser legitimados activos. Eso significa que tienen la posibilidad de ser parte de un juicio colectivo y en este caso una comunidad mapuche lo hizo a través de un abogado y lo que hicieron fue una interpretación que en su calidad específicamente de comunidad mapuche se requerían ciertos requisitos para que esta demanda colectiva, para que este acuerdo colectivo les surta efecto respecto de ellos y eso es algo muy complejo porque eso no viene resuelto ni en la ley actual ni la futura. Eso es un tema de cómo ponderan estos tribunales de justicia, en este caso la Corte Suprema, que la calidad de consumidor no puede ser obstaculizada, no puede, digamos, aplazarse una solución colectiva por el hecho de que algunos consumidores tengan además otras calidades, otras características, otros atributos que sean distintos a la del consumidor final. En términos de cronograma, ¿qué es lo que se viene? Te lo pregunto porque al final esto se transforma en un ícono del tema de las compensaciones. Más allá del papel que juega el CERNAC, que juega la CMPC, que juega esta asociación, en la Corte Suprema, se transforma en un ícono. Y las personas dicen, a ver, llevan años, meses, son 7 lucas para cerca de 14 millones de chilenos y sigue ahí durmiendo. De cronograma, ¿tú crees que, a ver, en 4, 5, 6 meses, un año, o es algo relativo? Bueno, lo primero es que lleva un año. En enero del año 2017 se firmó este acuerdo y estaría disponible para entregarse el dinero. Y lo cierto es que se ha aplazado. 15 meses durmiendo. ¿Vale? 15 meses durmiendo. Y lo cierto es que se ha aplazado precisamente por una decisión de la Corte Suprema donde es legítimo que determinadas comunidades indígenas planteen sus temas. ¿Sí? Esto es una discusión que tenemos que analizarla de punto... tema que Exactamente. En mi rol como defensor de los consumidores vamos a luchar para que los consumidores puedan recibir sus soluciones de forma eficaz, inmediata, y por tanto tenemos una visión contrapuesta, pero es una discusión jurídica que tiene que darse. Aquí estamos hablando también de tratados internacionales que establecen un estándar para las comunidades indígenas y por tanto se tiene que discutir. Ojalá es que la Corte Suprema sea contundente en su fallo para que no vuelva a entrabarse soluciones colectivas por este tipo de discusiones. ¿Con un fallo contundente puede ser un precedente para futuro? Yo creo que sí, en la medida, recordemos, el mismo fallo Cencosud que estableció contundencia respecto a muchos temas que se discutían en materia de protección al consumidor, como prescripción, como mecanismos de nulidad en relación a cláusula abusiva. Entonces yo creo que sí puede ocurrir. Y eso es lo que esperamos que de aquí a la próxima semana o 2 semanas más, ya que está en tabla para la Corte Suprema, se pueda resolver, se pueda despejar y lo podamos, digamos, estar en unos pocos meses dando una buena noticia a los consumidores. Eso es lo que esperamos. Pero me gustaría ahondar en otro tema, que las mediaciones colectivas, que ahora en la legislación van a tener una regulación legal y que se llaman PVC, procedimientos voluntarios colectivos, lo que hacen es que antes de iniciarse el juicio, no judicializado, digamos, el problema de consumo masivo, pueden llegar a una solución con la misma empresa, con incluso asociaciones de consumidores que denuncien a estas empresas para los efectos de llegar a una compensación que sea completa, que integre todos los elementos que se requieran, robustece la mediación colectiva fuertemente, establece efectos que son erga omnes, es decir, para todos los afectados sin que se hagan parte, y se evita la discusión judicial. Pues y eso se veía que era demasiado voluntaria la mediación colectiva. Bueno, es voluntaria porque el que no quiere acogerse a ella tiene que ir a discutir un juicio, pero se arriesga a sanciones de multas de 50... Más, si no vas, te va a costar caro. Te va a costar hasta 40 millones de dólares, digamos. Ese es el límite que establece la nueva legislación. Luca, vamos a ir a la primera pausa, que es Mirada Económica. Vamos a seguir conversando con el nuevo director del CERNAC sobre este y otros temas que obviamente siempre tienen inquieto al consumidor. Vamos a la pausa y volvemos. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con el nuevo director de CERNAC, Lucas del Villar. Lucas, lo conversamos aquí en el intermedio, en la presentación del programa. El tema de, los préstamos informales. Más allá de eso, por ejemplo, el tema de la tasa máxima convencional, un tema que es bien técnico, pero es súper sensible. Claro, se bajó con fuerza en 2013, ha caído prácticamente 1/3 en los últimos 5 años.
¿Cómo se trabaja en ese punto que es tan técnico, que es tan sensible, sobre todo en momentos como la actual economía, en que el préstamo, el crédito, que más que satanizarlo, es una buena herramienta para que a la economía se le eche más carbón a esta chimenea? Exactamente. Bueno, el crédito para los consumidores obviamente que es una herramienta que es muy efectiva, digamos, y es muy utilizada en determinados ámbitos. Y cómo se genera una buena, digamos, estructura financiera, tanto familiar como personal, es materia que interesa mucho al CERNAC. El CERNAC tiene programas de educación financiera que están orientadas a niños, a jóvenes y adultos mayores. Y lo cierto es que hay brechas importantes que se han ido acortando con instrumentos como la carga anual equivalente, que es un guarismo que te permite cotizar Medir y comparar. exactamente y comparar. Sí, pero quizás lo más fácil para las personas que están en su casa es el costo total del crédito. El costo total es lo que yo termino pagando. Si yo pido 100.000 pesos, el costo total es 150, está clarito lo que estoy pagando y por eso es la mejor forma de cotizar cuál es la mejor alternativa que me ofrece el mercado. Lucas, vemos siempre en los números, en los estudios, que la educación financiera ya es un tema medio crónico. Como que también, junto con otros temas económicos, llegamos mucho tiempo atrasados para un tema que hoy día los chilenos, muchas definiciones, muchos organismos internacionales los declaran analfabetas financieras. Bueno, efectivamente tenemos una brecha importante, pero también hay que señalar que muchas de las decisiones en materia de educación financiera son irracionales y es por eso que lo importante es acuñar ciertas herramientas que se dispongan tanto en el colegio, pero también, como hemos dicho, de forma informal. El CERNAC tiene mucha información en relación a cómo tomar una buena decisión en materia de consumo. La ley establece además derechos específicos para el consumidor financiero. El consumidor financiero en Chile tiene derecho a que le informen de la negativa al otorgamiento de un crédito o servicio financiero. Tiene derecho a conocer el costo total, la CAE. Tiene derecho a pedir en 3 días la liquidación de su crédito completo. La nueva ley ayuda a fiscalizar, por ejemplo, una zona, no voy a decir gris, pero una zona que es difícil de fiscalizar como la banca. Sí, efectivamente entrega facultades para fiscalizar en las áreas donde el mismo CERNAC financiero entregó competencia, estableció un estándar. Por ejemplo, con la super de banco, ahí hay un... Bueno, es que hay fiscalización basada en riesgo. El CERNAC tiene unas fiscalizaciones que son en el ámbito de lo que dice en relación con la Ley de Protección al Consumidor. Por ejemplo, el tema que tú hablabas de la usura, el artículo 39 de la Ley de Protección al Consumidor sanciona la usura como una infracción. Entonces, podemos ver que la ley del consumidor es bastante amplia porque regula también los créditos propios de los proveedores. Cuando la empresa que te vende un producto y te otorga un crédito propio, el fiado que tú señalabas, eso está regulado en la ley de protección al consumidor. Pero a su vez está, artículos específicos, disposiciones respecto a la empresa que provee de servicios financieros. Y hay reglamentos en materia de productos financieros. Y, por ejemplo, cuando tú tienes que tomar una alternativa de crédito, tienes que entregar una hoja resumen que establezca una serie de información bastante taxativa. Además de eso, si tú tienes que llevar un aval que te exigen la empresa que te otorga el crédito, tiene que entregarle una ficha que informe de todos los derechos, todas las obligaciones que asume. Es decir, hay un estatuto que regula lo que las empresas tienen que ofrecer y el estándar de información en relación a los productos financieros que tiene que siempre respetarse, que el CERNAC va a velar porque así sea, y es alternativa a los créditos propios, como decíamos, el fiado, digamos. A ver, Lucas, el último tema que te quiero poner sobre la mesa es la famosa ley de estacionamiento. Cumple 13 meses de funcionamiento, pero se han presentado ante el CERNAC, según la información que se entregó durante la semana, prácticamente 3.800 reclamos, a razón de 10 reclamos por día. Conadecus, a través de su presidente Hernán Calderón, dice aquí el CERNAC prácticamente se ha transformado en un buzón. ¿Cómo asumes esa crítica en algo tan sensible como es la ley de estacionamiento? Bueno, primero, alguien que tengo tanta cercanía como Hernán Calderón, lo que quiero decir es que estos 3.000 y tantos reclamos... 3.800 son 10 por día. 3.800, sí. Esos 3.800 reclamos, la gran mayoría, se refieren a otros problemas que no tienen que ver con la tarifa, los precios de los cobros de estacionamiento. La gran mayoría... Vigilancia. Exactamente, son problemas de seguridad, problemas de robo, problemas de daños, problemas incluso con las tarjetas, los dispositivos, no son problemas de precio realmente tal. De hecho, los problemas de precio durante este año son cerca de 50, es decir, un volumen bastante más bajo. El reclamo es que no se fiscaliza el tema de los precios. Bueno, debería fiscalizar si no se ven fiscalizadores viendo el tema de los precios que no se sube, no se pasa. Bueno, yo llevo 4 días en el CERNAC, sí. Pero lo que sí te puedo informar es que por lo menos la gente especializada al interior del servicio sostiene que el estándar de cumplimiento de esta ley en torno a los precios de estacionamiento es bastante alto. No hay que olvidar que el CERNAC tiene 10
demandas tramitándose contra distintas empresas por el incumplimiento que se verificó hace varios meses atrás en relación al cumplimiento de esta ley. ¿Cómo ven ustedes que prácticamente en el Congreso se vaya a discutir una reforma al proyecto de ley que le va a poner un poquito más de pino puntualmente en el tema de la primera media hora gratis? Puntualmente ahí se quiere trabajar alto en el Congreso. En supermercados, en malls, en centros comerciales. ¿Ustedes cómo lo ven? Mira, el CERNAC lo cierto es que tiene que implementar la política pública que viene definida por los órganos que de acuerdo a la Constitución tienen que discutirla, digamos. Yo creo que ahí el llamado es al Ministerio de Economía, es al Congreso a discutir una norma que no, digamos, rebote en contra del consumidor, como se ha visto. Es decir, que se... ¿Esta rebotó? No me atrevería a decir que eso, pero desde el punto de vista económico, muchas veces elevar el estándar de forma desproporcionada puede significar un encarecimiento a veces innecesario. Es decir, tiene que ser eficiente la norma para que el consumidor la aproveche en su beneficio sin que le impacte los precios indebidamente. Y eso es un tema de eficiencia a nivel global, digamos. Lucas del Villar, nuevo director del CERNAC, te agradecemos tu presencia aquí en Mirada Económica. Muchas gracias, Andrés, que te vaya muy bien.